Bien, vamos a comenzar entonces. La clase pasada estábamos indicando que los campos de una tabla pueden almacenar diferentes tipos de datos, ¿no? El, el texto corto es cuando podemos indicar que ese campo de esa tabla va a almacenar datos alfanuméricos, o sea, combinación de textos y letras, de números y letras, perdón, o letras, símbolos, letras, cualquier combinación. Como máximo acepta hasta 255 caracteres para el ingreso de información, el tipo de dato texto corto. Existe, aparte del tipo de dato texto corto, existe otro tipo de dato que es el texto largo, que es el que se usa para ingresar datos de mayor cantidad de información. Pueden ser párrafos de texto que pueden almacenarse ahí tranquilamente en ese campo definido como texto largo. Es por eso que acá nos dice que aproximadamente los controles pueden ingresar hasta 64.000 caracteres, ¿no? Toda una gran cantidad de información, a diferencia del texto corto que solamente hasta 255. Acá podemos ingresar caracteres hasta 64.000 aproximadamente, ¿no? Luego de ello hay un tipo de dato texto número, que es el que, como se indica, permite almacenar en ese campo de esa tabla dígitos numéricos. Pero yo tengo un límite. No puedo ingresar datos de muy alto valor porque ese campo no me dejaría. Si es que yo quiero almacenar datos numéricos de alto valor, tendría que utilizar un campo de tipo número grande, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre número o número grande. Luego también un campo podría almacenar la fecha y la hora. Yo si quiero en un campo almacenar un dato fecha, tengo que decir que ese campo lo defino como tipo fecha y hora. También podría ser el caso en el cual yo quiero almacenar en ese campo de esa tabla datos de monetarios, valores de monedas. Entonces, si yo quiero hacer, podría definir ese campo como tipo moneda, hasta con 4 decimales de precisión, hasta con 4 decimales. En sí, de este grupo de campos que estamos definiendo, el más usado es el texto corto, el más usado. Luego de él le sigue el número, porque muy difícilmente a veces vamos a definir un texto largo o un número grande, el número. Luego de este también el campo fecha y hora es usado porque a veces en un campo se quiere almacenar la fecha, fecha de ingreso, fecha de recepción de un pedido, fecha de matrícula. Entonces en ese campo se tendría que definir un campo fecha y hora que me permita almacenar datos de fecha. También si es necesario podría crear un campo que me permita almacenar datos de monetarios, ¿no? Que expresados en soles, en dólares, en lo que yo necesite almacenar como dato. Los que están mostrándose de verde son los frecuentemente más usados. Existe un campo que se llama autonumeración. Ese campo, como su mismo nombre lo indica, permite que se ingrese en esa tabla, en ese campo de esa tabla, datos numéricos, pero nosotros lo vamos a ingresar, no, auto, porque dice auto, automáticamente el mismo Access lo va a numerar. O sea, significa, si yo defino un campo como de tipo autonumeración, Access al primer registro le va a poner 1. Al segundo registro que ingrese le va a poner 2. Al tercero 3, 4 y así sucesivamente hasta miles, millones de valores, registros que yo podría almacenar. O sea, cuando yo defino un campo como autonumérico, Access se encarga en ingresar los datos y los va ingresando en orden secuencial de 1, 2, 3, 4 y etcétera, etcétera, etcétera. En un orden secuencial.
Aparte de ese tipo de autonumeración que también se usa bastante, existe un campo que es lógico, que se llama sí no. Ese campo se utiliza para poder identificar, para ingresar datos que podrían ser verdaderos o falsos. En el ejemplo que Fabricio nos dejó ese día y que estábamos trabajando con Fabricio, eh, vamos a ver acá. Miren, recuerden que, a ver, están observando, ¿verdad? El campo sexo, recuerdan que ese día lo identificamos como tipo texto, texto corto, y le dimos de tamaño 1, porque íbamos a ingresar F si es femenino o M si es masculino. Sí, se podría hacer eso, pero a veces para evitar estar haciendo el ingreso de esa información o tratar de que el programa nos ayude a generar eh, el ingreso de información, se podría definir ese campo sexo como de tipo si no. De tal manera que, por ejemplo, nosotros podemos asumir que 0 representa femenino y 1 representa masculino. Entonces, si uno define un campo como de tipo sí, no, entonces Access le va a poner, de acuerdo a la configuración que hagamos nosotros, le va a definir sí, por ejemplo, a un valor que podría ser femenino y no para un valor que sea masculino, ¿no? Es un campo que de repente ahorita no lo vemos, ¿no? Como que no se entiende bien, pero se podría hacer ese uso. Luego hay un campo que podría ser definido dentro de una tabla como objeto OLE, muy poco usado también, que sirve para que dentro de ese campo podamos almacenar gráficos, imágenes, cualquier tipo de información eh, visual puede ser almacenado en un campo definido como objetos OLE. Yo les pregunto, ustedes han visto normalmente que la RENIEC siempre tiene almacenado información de cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la RENIEC ya tiene sus datos de DNI de Fabricio, su nombre completo, su dirección, sexo, todo. Pero ¿dónde va a almacenar en su base de datos el RENIEC una imagen de Fabricio? Esas fotos que aparecen cuando se imprime nuestro DNI. Generalmente en la RENIEC, en su base de datos, crean un campo que le van a llamar, por ejemplo, supongamos le llaman foto, y a ese campo foto le asignan el tipo de dato objeto OLE. ¿Por qué? Porque definiendo ese campo con esa característica puede almacenar en ese campo, puede almacenar imágenes que se complementarán a toda la información que tienen con respecto a una persona, ¿no? Supongamos, como estábamos planteando a Fabricio, ¿no? Entonces, en esos casos se podría definir un campo como de tipo objeto OLE. También se puede definir un campo como de tipo hipervínculo. ¿Para qué? Para almacenar información de una dirección de correo, una dirección a una página web. Entonces, también se puede crear un campo de tipo hipervínculo que va a permitir que se pueda ingresar información sobre el correo. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que nos dio Fabricio. ¿Dónde está? ¿Dónde lo vimos esto? Ya. Aquí, por ejemplo, ¿no? Nosotros cuando analizamos ese día, ¿recuerdan ustedes que supusieron de que email también debería ser texto? ¿Sí? Pero para que sea un campo especial Este para podría ser email, dirección. claro, esta es la De, dirección de correo y nosotros le definimos como texto, ¿verdad?
porque ese día estábamos hablando recién con esos tipos de datos, pero existe un tipo de campo, como les estoy indicando, existe un tipo de campo que podemos definirlo como tipo hipervínculo. Y el hipervínculo podría almacenar una dirección de vínculo a un documento, a un archivo de internet, una intranet. O sea, podríamos definir esa información así. Y podríamos definirlo como de tipo hipervínculo ese campo, ¿no? Eh, También podríamos haber definido un campo como tipo datos adjuntos. Así como ustedes normalmente siempre utilizan su correo y a veces se envían datos adjuntos, y esa información ¿dónde se almacenará? En un campo de tipo datos adjuntos. Ahí se podría almacenar información que es referente a esa persona o a ese producto, esa cosa que se está haciendo referencia, ¿no? Datos adjuntos, ¿no? O sea, hay una variedad de tipos de datos que, aunque muy pocos usados, existen para dar facilidad al momento de ingresar la información. Yo sé que inicialmente nosotros pues no los vamos a usar, ¿no? Pero al menos vamos a pensar, vamos a suponer que sí existen estos tipos de datos que se pueden asignar a los campos de una tabla. Inclusive el tipo de dato calculado puede crear una expresión que use datos de uno o varios campos. Puede designar tipo de datos resultado diferente de la expresión. Tenga en cuenta que el tipo de datos calculado no está disponible en los formatos de archivo MDB. Es un tipo de campo que se utiliza para extraer información de otros campos y dar un resultado. Por eso dice calculado, es como para hacer procesos de cálculo. Y ese resultado de ese proceso de cálculo se puede almacenar ahí, en el campo de tipo calculado, ¿no? Existen, como les digo, muy pocos usados porque de repente nosotros, la mayoría de nosotros muy difícilmente lo usaremos, pero existen para la facilidad de la creación de las tablas. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos, como Fabricio hizo, sus ejemplos de cada una de las tablas, y entonces ya estamos listos para crear la base de datos primero y luego las estructuras de cada tabla. Para ello tenemos que ingresar a Access, ¿no? Por eso yo les preguntaba si todo lo tienen. Ojalá que lo puedan tener, si no, me avisan para ayudarles. Cuando ustedes ingresan a Access, lo primero que van a aparecer es una ventana de acceso donde les va a pedir a ustedes: ¿quieres crear una base de datos de escritorio en blanco? O sea, desde cero se puede decir. Si lo quieres hacer así, entonces haces clic a base de datos del escritorio en blanco. Una vez que le hemos indicado que queremos crear una base de datos de escritorio en blanco, entonces le tenemos que decir dónde se va a crear esa base de datos. Y para eso hago clic a esta carpetita para buscar una ubicación donde se va a colocar, donde se va a almacenar la base de datos que voy a crear. Al hacer clic aparece toda la ventana y los posibles lugares donde pueda almacenar yo lo escojo, ¿no? En el caso nuestro, y por ejemplo, como estamos trabajando, yo trabajo con ustedes, yo lo almaceno en quinto de secundaria. Una vez que escojo el lugar donde lo quiero guardar, ¿no? Ya puedo entonces escribir el nombre que va a tener la base de datos. La base de datos que queríamos crear era referente a un proceso de notas, ¿no? Registro de notas de un colegio, algo así ha sido el planteamiento, ¿no? Porque teníamos alumnos, profesores, padres, pagos, notas, cursos. También había pagos también. Ya. Habíamos planteado también pagos, ¿no, Fabricio? Sí, profe. Bueno, entonces ya. Entonces, podríamos llamarle base de datos, o el nombre que queramos ponerle, colegio, le vamos a poner mejor ya, para no ponerle
Ya, base de datos colegio para generalizarlo. Entonces ahí acepto. Ya automáticamente el lugar donde indiqué y el nombre que especifiqué ya van a aparecer aquí. Una vez que ya he hecho esto, hago crear. Y ya se ha creado la base de datos. Cuando una base de datos es creada, simplemente aparece todo vacío porque todavía dentro de esa base de datos no hay nada de información. Entonces, como no hay nada de información, ni siquiera hay creado las tablas, nada, entonces lo que primero, ya teniendo por eso nosotros el análisis que ya hemos hecho antes, en base al ejemplo que de Fabricio, ya tendríamos que ir indicando cuáles son las tablas que voy a crear. ¿Cuál es la primera tabla que puedo crear? Alumnos. Alumnos. Pero fíjense, para poder crear alumnos, ya, está bien, pues la estructura no es primero que está bien. Primero creamos alumnos, entonces, perdón. Ya, entonces vamos a ir a crear la tabla alumnos. Entonces, la tabla alumnos, si ustedes observan, tiene como primer campo alumno, ¿no? Código de alumno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es especificar ese, ¿no? ¿Dónde? Aquí. Porque automáticamente ha aparecido esto porque me está indicando, la primera tabla me dice, ¿qué estructura va a tener? Me pregunta, ¿no? Esto lo que ven acá es como que me estuviera dando estuviera haciendo esa pregunta. Entonces, aquí hago clic, ¿no? Y ahí podré escribir cuál va a ser el nombre del primer campo de la primera Código de tabla. alumnos. Claro, entonces le vamos a dar, a ver, haga clic para agregar, me dicen, ya, listo, hay el tipo de dato, pero yo le voy a poner ¿cómo le dice? Código alumno, ¿no? A ver, no me deja de ver el crear, tabla, vista, diseño, lo vamos a poner mejor así, ya, esta, esta me estaba alterando, ya. Para cuando quiero crear la primera tabla, no sé por qué el otro me estaba dando como error, entonces yo le hago crear, diseño de tablas. Entonces me va a plantear a mí que comience ya a crear la estructura de mi tabla. Crear diseño de tablas me plantea crear la estructura. Entonces ahí voy a escribir code. Puede ser todo en mayúscula o todo en minúscula. Eso ya es indiferente, como queramos trabajarlo nosotros. Ya. Eso ya depende de nosotros. O si queremos escribir code alumno así, también lo podemos escribir, pero el detalle está que si uno nombra un campo con esas características, siempre tienes que escribir el nombre de ese campo cuando sea requerido en la forma que lo creaste. Por eso es que preferible, mejor, bien lo escriben en mayúscula o bien lo escriben en minúscula, para estar evitándose ¿no? Ahí lo podría hacer así, o si quiero también le puedo poner una rayita abajo, o si quiero le pongo un punto, eso ya depende cómo yo quiero identificar el primer campo. ¿Qué tipo de datos íbamos a almacenar? Según lo que planteamos para código alumno. Texto corto. Texto corto, claro, texto corto. Entonces ahí está por defecto, ya me da. Pero si yo quisiera otro tipo de dato, ahí tengo todos los tipos de datos que podría asignarle. Ahí tengo todos los tipos de datos que podría asignar. ¿Ve? Con todos los que hemos estado mencionando. En este caso es texto corto. Pero recuerden que ya acordamos ese día. Que ponía un límite, ¿no? Claro, un número de caracteres Ajá. del texto. ¿Cuántos dijimos? En ese creo que era 4. 4, porque nosotros planteamos que de acuerdo, también tenemos que analizar de acuerdo a las características del colegio y la infraestructura, las aulas que tenemos, Claro, pero ya será no difícil pasaría. almacenar más de 500, ¿no? Ajá. Entonces, 4 caracteres, ¿no? Porque un L500 podría decir como último, ¿no? O Pero, o sea, hasta 100 también se pondría. 999, si es que uno quisiera, ¿no? Pero no sería 3 o 4. Porque hasta 99 ya no. O No, dijimos que ¿cuántos alumnos como 4. máximo podríamos tener ese Ah, día? de alumnos sí. Claro, alumnos bastante, pues. Vamos a poner, si le dejamos en 4, mira, el primero es L01, Claro, el porque segundo es al L002, al el colegio último no. podría ser L999.
porque un L1000 no va a aceptar. Ujú. Ya, porque tampoco en el colegio va a alcanzar un alumno 1000, pues ya es imposible. Uno tiene que ver, analizar de acuerdo a la información que tengo. Entonces, Entonces ¿dónde 4 se está bien. define eso? En tamaño de campo, fíjense. Cuando uno define tipo de datos, texto corto, tamaño de campo me dice que por defecto yo voy a poder almacenar 255. Entonces ahí es donde yo le pongo 4. Listo, 4, enter, ya le indiqué. Nada más. Ahora pasamos al siguiente campo. ¿Cuál era el siguiente campo? Pero la corrección no era padres. Código padre, sí, porque el profesor no vendría a ser acá. Código de padre, ¿no? Sí. Entonces, aquí era, listo. Y dijimos también que era texto corto. ¿Y cuántos caracteres también para padre? Planteamos también. Bueno, acá le he puesto así, vamos a dejarlo así. 4 también, ¿no? 4. Entonces, ¿dónde le indicamos? Hacemos clic aquí abajo y ponemos simplemente en vez de 255, 4, para que solo hasta 4 caracteres permita almacenar. Ya estamos en código de padre. Ahora vamos al siguiente campo, que es apellidos. Apellidos también lo vamos a definir como texto corto. Sí. Ya. Apellidos. Texto corto. ¿Y cuántos caracteres como máximo? Ahí sí podría ser variable. Porque por defecto nos permite ingresar hasta 255. Claro, pero yo no creo que haya un apellido así. Tan largo, ¿no? Y podríamos No. dejarlo en 100. Mucho todavía, ¿no? Mucho. ¿No? Mm. 80. Porque a veces también uno también tiene que tratar de restringir eso. ¿Saben por qué? Porque si uno lo deja en la opción por defecto, que es 255, cuando yo lo defino 255, eso va a hacer que así yo escriba datos cortos, ese espacio que no utilizo también sea espacio que es considerado como parte de la base de datos. Entonces, todo eso hace que el archivo va a ser más grande, va a pesar más. Entonces, también es bueno por eso restringir, o sea, no usar la opción por defecto que nos da el programa. Entonces, en este caso, apellidos le podríamos dar, supongamos ya exagerando, 80 vamos a ponerle. Mm. Listo. Apellidos, luego de apellidos, ¿qué más viene? Nombres también, ¿no? Algo similar también podríamos ser Claro, con sería nombres. lo mismo. Nombres. Texto corto y 80. Apellidos, nombres. Luego de nombres, ¿qué podríamos, que vendría a ser? Ahí es donde viene sexo, ¿verdad? Y sexo les dije que podríamos definirlo como texto corto y darle uno de espacio nada más porque quiero poner M masculino, F femenino. Pero recuerden que también les he comentado que existe para eso un campo de tipo lógico donde voy a poder hacer que el campo de tipo lógico si no, Claro, como que uno sea para masculino y cero. Ajá, claro, de así acuerdo dijo. al criterio que yo tome, entonces en ese criterio se va a considerar. O sea, Mm. sí, por eso existe, y la mayoría lo trabaja, en una base de datos la mayoría trabaja ese tipo de información, sexo, como este tipo lógico de datos, ¿no? Que es sí, no, en Access lo llaman sí, no. De ahí sigue DNI. Y ahí sigue DNI. Ya, y Numérico. el DNI es numérico, ¿no? Y número simple nada más, ¿no? Número. Pero cuando yo defino número, fíjate, le he definido como tipo número. Pero dentro de los tipos de datos que dijimos, que hay uno que es número, ¿no? Y hay otro que es número grande. O sea, el número permite almacenar valores numéricos
de una cierta cantidad de valor, mientras que el número grande permite ingresar grandes cantidades de números, un valor numérico muy alto. Entonces, normalmente se usa eso cuando el número grande, cuando ese campo de la base de datos va a usarse para almacenar valores numéricos de repente de altos valores, ¿no? Que generalmente muy poco nosotros como usuarios normales nunca lo vamos a poder usar todo eso, ¿no? Por eso ahí sería, en vez de, si ustedes se dan cuenta, cuando he indicado DNI número, aquí me pone abajo por defecto entero largo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente le doy entero, ¿sí? Entero nada más. Porque si lo dejo en entero largo, como estaba por defecto, me va a ocupar mucho espacio y yo nunca voy a poder almacenar valores tan grandes, ¿no? Con entero es más que suficiente. Y al decirle el número entero, eso quiere decir que no me va a aceptar de repente si yo quiero ingresar 15668.35, no, decimales no va a aceptar, solo valores numéricos enteros. Luego del DNI que venía, dirección vamos a ponerle. Dirección, y también dijimos que podía ser un texto corto. ¿Cuánto lo dejaríamos en dirección? 100 podría ser. Sí, sí, también estaba pensando lo mismo. A veces uno restringe porque eso hace que el archivo pese menos después también. Eso es mejor ya irlo analizando, ¿no? Listo, luego dirección que venía, el email creo, ¿no? Email. Email, vamos a dejarlo en texto corto. ¿Y cuánto le vamos a poner? Profe, pero ¿no había dicho que también podía ser con una dirección? El email. Sí, o también podría ser una dirección, pues, claro. Y por eso es que se podría usar que es como un hipervínculo. Pero mejor lo vamos a dejar en texto corto, porque de repente vamos a complicar en otra cosa. Vamos a dejarlo en texto corto. ¿Cuánto lo vamos a almacenar? Otros 100 también creo, ¿no? No creo que haya correos tan grandes de nombre. Listo. Luego del email, ¿cuál era? Ah, el teléfono. Teléfono dijimos, ¿no? Entonces, teléfono. Y ¿qué tipo va a ser el teléfono? Ese ya estábamos analizando, ¿no? Inicialmente recuerden que dijimos teléfono puede ser numérico, ¿no? Pero Claro, a pero hay veces, otra forma que también claro, es que agregarlo a con veces guión. ingresan con 051-051 el código del país. Uy. Bien, estábamos analizando el caso del teléfono, ¿no? La clase última cuando hablamos de los tipos posibles de datos de los campos de nuestras tablas. Decíamos que teléfono ustedes me plantearon numérico inicialmente, pero luego analizando dijimos que podía ser texto, porque a veces... Sí, texto. Claro, ¿y cuántos caracteres como máximo? Por ejemplo, yo estoy... 051 es el código de país nuestro. Algunos ponen así. Algunos se identifican de esa manera un teléfono. O a veces Lo ponen 30. texto. Puede ser 30 máximo. Si ponen guiones, números, todo eso. no, o sea, podríamos pensar en 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, ya, exagerando unos 20, ¿no? Porque yo he visto que los números de otros países son bien largos, una combinación de dígitos bien largos. Entonces podríamos ponerle 30, podría ser. ¿Ustedes qué Sí, dicen? porque hay otros países que los números son bien largos. Mm, Más los guiones, más el código, el país. claro, entonces si le definimos como texto corto, 30 le vamos a poner, ya para almacenar ese tipo de información. Y entonces ya Sí, con la diarrea. de esa manera ya estamos No, creando una mentira, profe. estructura de Entiendo que me nuestro... había ido comiendo naranja. Bien, entonces ya
hemos definido la estructura de la primera tabla que vamos a que queremos crear. Entonces, ya ahí estaría nuestra primera tabla. Pero ahora la siguiente tabla, tenemos varias tablas. La otra tabla es la tabla aparte de alumnos, era la tabla... Uy, acá se movió. Se movió. Ah, ya. Algo ha pasado. Allá, La de padres. claro, padres, ¿no? Que tú los tienes por acá. Listo. Padres. También ahí. Entonces ahora sí observamos y según eso vamos a ir trabajando, ¿no? Entonces la idea es ir creando ya. Quiero crear otra tabla, hago diseño de tabla, ¿no? Y aquí ya tengo otra tabla automáticamente de la cual yo voy a poder ya comenzar a ingresar sus datos. Entonces el primero era código de padre, creo, ¿no? Tipo texto, ¿no? ¿Cuántos caracteres como máximo? Según lo que habíamos planteado. Según lo que tú has planteado son 5, ¿no? Puede ser. No sé. Depende de cada uno de sus... Mucho. ¿Ah? Sí, mucho. Mucho, Sería ¿no? 4. 4 nomás sería, claro. 4 es más que suficiente para código de padre. Entonces acá hacemos clic y ponemos 4. Luego del código de padre, ¿qué más viene? Apellidos, nombre, sexo, ¿no? Apellidos, nombre, sexo. Entonces, de la misma manera, apellidos. Texto de cuánto, texto corto de cuánto, apellidos, dijimos algo de 30 creo. ¿Cuánto planteamos? Sí, 30 está bien. No recuerdo ya, listo, ahí le dejamos, ¿no? Apellidos, nombres, texto corto también, otros 30, ¿no? Doy sí, sexo, DNI. Claro, y luego sexo, eso indicamos que es sexo tipo sí, no. Y luego DNI. DNI, dijimos que iba a ser numérico, Sí. número, ¿no? Número entero, largo no, le cambiamos en vez de entero largo, un entero nada más. ¿Sí? Listo, luego de ello estaba el dirección de trabajo, dirección de domicilio, dirección de trabajo, dirección, domicilio, domicilio. ¿Cuántos caracteres puede ser ahí? 80, vamos a ponerle ya exagerando, ¿ya? Dirección de domicilio, dirección de trabajo. A veces los que crean bases de datos no les gusta que haya esta unión. Por ejemplo, code padre, entonces le ponen una raya abajo, así de repente, para que se exprese mejor. Eso ya depende del criterio de cada uno. En este caso no estamos dejando ese guión ahí. También le ponemos dirección de trabajo, otros 80, por ejemplo. Luego de dirección de trabajo estaba el email, ¿no? También se define como texto corto. ¿Y cuánto íbamos a dejar por email? ¿Cuánto habíamos dicho? El email. Dijimos, creo que algo de 80 también, ¿no? 30. 80. 80 dijimos. No, el correo es más corto. A ver, si de repente no me acuerdo, puedo volver a ver lo que es la tabla anterior. A email. 100 le pusimos, ¿no? 100 ya le hemos puesto. Y en dirección le hemos puesto 100 también, ¿la ves? Así habíamos hecho para el otro caso. Acá está poniendo 100, ¿no? O sea, tratemos de que sea igual. Aunque no afecta mucho el...
Y como ven, así debo ir creando las estructuras de cada tabla. El email, ¿cuánto dijimos? También 80 creo, ¿no? A ver si no se olvida, ¿verdad? Estamos en 100 también. El teléfono 30. Teléfono. Listo. Ya tenemos la tabla de padres, la tabla de alumnos. Bien, ¿qué más faltaría? Padres, alumnos, profesores, ¿no? Profesores. Así debemos ir creando la estructura para cada caso, ¿no? Entonces, crear diseño de tablas. Se adiciona una tercera tabla, ¿ve? Entonces ahí comienzo a crear código de profesor. Sí, le puedo poner texto corto y también ¿cuánto puede ser el código de profesor? 4. El otro es... Profe, una pregunta. Ah, sí, dime. O sea, dice para poner esa general, ¿cómo? Aló. Sí, ¿me No, escuchan? no escucho, Harvey. Acércate más al micrófono, por favor. Aló. Aló. Fabricio, ¿escuchas también? Oh, Sí, se escucha súper bien. y Mejor que antes. sí, Pero Harvey no sé qué le pasó. sí, Harvey, no sé qué pasa, que no. Ya, profe, ahora me escucha. Sí, ahora sí. Le decía que ahí en profesor o sea, ¿El código de profesor qué cosa dices? tamaño del campo, Ah, ya. para, ¿para qué se pone eso? ¿Por qué pongo esto? ¿Por qué pongo 4? Ajá, Eso sí. es porque cuando hemos analizado, ¿recuerdas? Hemos dicho que en este campo se va a almacenar el código para cada profesor. Él le ha puesto F, ¿no? Yo le hubiese puesto, no sé, otro, pero él le ha puesto F y es de cada uno. Entonces, va a haber un profesor F001, el primero, que se ingresa a la base de datos. Va a haber uno F002, 03, hasta va a haber un profesor F999, o sea, porque también puede ir pasando los años y van ingresando nuevos profesores, otros se van, otros ingresan y así en el tiempo, ¿no? O sea, se pone eso por las letras, o sea, por el número de Claro, letras. porque yo estoy suponiendo de que como máximo a lo largo de los años, yo en el colegio ahora pues supongamos 999 profesores, pasarán a lo largo de los años. Entonces, ¿para qué dejar el campo código de profesor? ¿Para qué dejarlo con más de 4? Porque por defecto, si yo lo defino, mira, código de profesor, yo lo defino como tipo texto corto, Access le va a poner que yo voy a poner almacenar hasta 255 caracteres para ese campo. O sea, ¿para qué definirlo con tantos caracteres si es que yo jamás voy a poder ingresar un código mayor de F999 que me va a ocupar 4 caracteres nada más? O sea, definimos el campo, nosotros en el análisis hemos llegado a la conclusión que el código de profesor va a almacenar hasta 4 caracteres como máximo. Ah, ya, ok. Por eso es que así lo vamos a identificar aquí. Texto ya, corto y 4, porque así estábamos suponiendo nosotros. Eso ya se hace precisamente luego de haber analizado todo esto. Igual, por eso las clases iniciales fueron ver, estudiar, analizar, ¿no? Para que recién al final, cuando uno ya analizó todo, recién va a Access y comienza a crear la base de datos, las estructuras de la tabla y todo lo que Access me permite almacenar. O sea, no se puede ingresar a Access sin haber pensado, planificado nada, porque ahí estaríamos cometiendo un error, porque no sabríamos qué hacer, porque todo previamente se tenía que haber analizado para que recién luego
por medio de Access, podíamos, así como estamos haciendo ahorita, creando cada una de las estructuras de la tabla. Lo que estamos haciendo ahorita es crear las estructuras de cada tabla, pero luego, cuando ya están creadas las estructuras de las tablas, tendremos que comenzar a ingresar ya los registros. O sea, ¿a qué me refiero cuando los registros? Son cada una de estas líneas de información que ustedes han puesto como ejemplo. Entonces ya en cada tabla se tienen que ir ingresando ya los registros de información, ¿no? Bien, entonces estábamos en código de profesor. Luego del código de profesor que venía, apellidos, nombres, sexo, DNI, ¿no? Algo similar, en este caso es bastante similar a lo anterior. Texto corto, creo que me lo dejaron, no recuerdo en cuánto lo hemos dejado, Fabricio. A ver, ahí está, 30 le hemos puesto. 30. Nombres. También apellido, nombres, 30. 30 caracteres. Sexo. Le hemos indicado que va a ser de tipo sí y no. Luego de sexo había DNI, dirección, email. Dijimos que le íbamos a número, pero no entero largo, sino entero simplemente. Entero. Y luego el DNI, sexo. Sexo, DNI, email, que no era. Texto corto, indicamos que 100 que lo estábamos dejando. Email, luego del email era, antes del email era la dirección, me equivoqué, me salteé, dirección. Acá debía ser dirección. Dirección, texto corto 100 y listo. Email. Ya vamos a poner 80, creo que dijimos, sí, ya vamos a poner sí, ya. Así es. Luego de email, que más venía en lo que es profesores, teléfono y especialidad, que es muy importante para lo que es la base de datos profesores. Teléfono, dijimos que iba a ser texto corto y le hemos dado hasta 20, ¿no? 20 caracteres, ya. Y luego especialidad, eso es lo que diferencia esta tabla de profesores con los demás. Especialidad. También un texto corto que puede llegar a, ya vamos a exagerando, le vamos a poner 40, pues. Listo. Entonces ya de esta manera estamos creando las estructuras de las diferentes tablas que van a ser parte de esta base de datos. Estamos creando cada una de las estructuras. Quiero crear una cuarta tabla. ¿Qué haré, Fabricio? Quiero crear la tabla que nos falta, que es la tabla pagos, ¿no? Pagos has planteado tú, ¿no? Padres, pagos. ¿Qué hacemos para crear la nueva tabla? Fabricio, así como he creado estas tres, quiero crear una nueva tabla, una nueva estructura. ¿En crear? Hago clic a crear y luego hago clic a Diseño de tabla. diseño de tabla. Cuando hago eso automáticamente aparece una nueva tabla, ¿ve? Y es ahí donde ya procedo a la creación de la cuarta tabla en este caso, ¿no? Profe, ¿y las tablas que faltan vamos a hacerlas o no? Porque ya terminó la hora y no Sí, nos alcanza el profe, ya tiempo. terminó la hora. 10:30 ya son. Así que, ¿cómo va a ser? A ver, chicos, entonces pienso O, que, o con eso ya es suficiente de ejemplos para entender. porque son 4 tablas que luego vamos a relacionar, ¿ah? O sea, las estructuras tenemos que Ah, o crearlas. sea, en sí tenemos que hacer las 6 tablas. Sí, todas las tablas tenemos que hacerla, pero hoy día ya no creo, porque ya como ustedes dicen, ya nos ganó la hora. Sí, ¿Ya? ya. Por Sí, Entonces, eso. profe, lo ok. vamos a dejar en stand-by ahí nada más.
Ya. ¿sí? Standby. Y Stand-by. Para eso sí estás luego, atento, no quiero. la próxima clase terminamos la última tabla y lo importante, una vez que ha creado uno la estructura de cada una de las tablas, ya también hacer las relaciones, ahí donde uno define cuál es la clave primaria, la clave secundaria, uno hace las relaciones y ahí comenzamos a ingresar la información ya de ejemplo para cada una de las tablas. ¿Sí? Bien, ¿hay alguna consulta respecto a algo que alguien no haya Un saludo entendido? para su canal de YouTube. ¿Qué dices? Profe, no le de poner nada de nota a Piro porque no dice nada toda la clase. Sí, Ah, pero se quedó callado. sí, Se quedó muy callado. callado, muy callado. Acá Chicos, hay. traten de no faltar porque Callado, me están dice. indicando de que por cada clase pase lista, tome fotos de quienes han venido, quienes Pero, no han y también de los que venido, hablan, pues, ¿no? de Sí, por qué favor. vale que estén y no dicen nada. No, de repente sí, es Ya muy cállate. importante Por eso participar. cállate, pues.